Buenos días, mi grupo está conformado por Juliana Muñoz, Sebastián Barreto, Juan Manuel Ochoa y mi persona Juan Sebastián Araujo. Hoy les vamos a hablar sobre la religión Sanedrín. El término Sanedrín se refiere generalmente al antiguo consejo judío conocido como el Sanedrín. No es una religión en sí misma, sino más bien una institución dentro del judaísmo. El Sanedrín era un cuerpo de líderes religiosos y sabios que se encargaban de tomar decisiones legales, religiosas y políticas en la sociedad judía en tiempos antiguos. ¿Cuál era la función del Sanedrín? El Sanedrín era, de hecho, la Corte Suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada. Era competente en asuntos religiosos, penales y civiles. Los miembros del Sanedrín eran principalmente sacerdotes y eruditos religiosos. Seguían las leyes dietéticas y las prácticas alimenticias del judaísmo de la época. Esto significa que su dieta estaba regida por las leyes kosher, que establecían qué alimentos eran permitidos y cuáles estaban prohibidos. Algunos aspectos claves de la dieta kosher que también aplicaban a los miembros del Sanedrín incluían carne. Si se consumía carne, esta debía provenir de animales que fueran considerados kosher, como vacas, ovejas y aves específicas. Además, la carne debía ser sacrificada y preparada de acuerdo con las reglas religiosas. Lácteos y carne. No se mezclaban productos lácteos con la carne en la misma comida, siguiendo el precepto de no cocinar un cabrito en la leche de su madre. Pescado. Algunos tipos de pescado también eran permitidos en la dieta kosher, pero debían cumplir con ciertas características. Mariscos y cerdo. Los mariscos y el cerdo eran considerados no kosher y por lo tanto estaban prohibidos en la dieta de los miembros del Sanedrín. Preparación de alimentos. La forma en la que se preparaban los alimentos también era importante. Los alimentos debían ser preparados y cocinados siguiendo las reglas específicas del kashrut para garantizar su idoneidad. Bueno, en el día de hoy les voy a hablar sobre qué era y en qué consistía el Sanedrín judío que condenó a Jesucristo. Bueno, empecemos. En las primeras civilizaciones, las funciones de juez y de sacerdote se confundían o estaban fundidas en la misma persona. De ahí que la puesta en escena de los juicios, su liturgia, su organización, los ropajes que se utilizaban, guarden ciertas reminiscencias religiosas. Un buen ejemplo de ellos es el llamado Sanedrín, la asamblea o consejos de ancianos del pueblo de Israel. Y ahora les voy a hablar sobre la composición del Sanedrín. Bueno, el Sanedrín estaba compuesto por un mínimo de 23 jueces y un máximo de 71. Eran 71 porque la Biblia dice que Dios dijo a Moisés en el desierto: coge 70 de entre los ancianos de Israel y haz la asamblea de Israel. Este número se convirtió en la cantidad estándar para la composición del Sanedrín en la época del segundo templo de Jerusalén. Como veníamos diciendo, teniendo en cuenta que el Sanedrín era el tribunal supremo judío, si era un consejo, pues claro que tenía una jerarquía, ¿no? Entonces, imaginemos una pirámide. En la punta de la pirámide tenemos tiene un nombre un poco chistoso para los que piensan en doble sentido. Nazi, pero se escribe con S en este caso. El nazi, que era el presidente del Sanedrín y ocupaba el puesto más alto en la jerarquía, como ya dije, pues normalmente pues era el sumo sacerdote o era otro líder religioso destacado. Entonces vamos bajando un poco en la pirámide y sigamos con el Av Beit Din. El Av Beit Din, o bueno, por su nombre pues en el idioma pues de la época, el hebreo, padre de la casa del juicio, era el vicepresidente del Sanedrín, era como la mano derecha, y el juez principal. Era responsable de presidir los juicios y supervisar las decisiones del tribunal.
Recordemos pues que el Sanedrín era un consejo que decidía cosas acerca de la religión sobre todo. Vamos bajando un poquito más y tenemos al Beit Din. Bueno, el Sanedrín, sí. El Beit Din no es un puesto único, sí. Entonces eran varias personas que ocupaban este puesto. El Beit Din estaba compuesto por 70 u 80 jueces, dependiendo pues de la época. Sí, porque no era algo que fuera siempre lo mismo y que todos los años fuera lo mismo hasta que se acabó, no. Eso iba evolucionando o involucionando. Entonces, estos jueces eran conocidos como los miembros del Beit Din. Entonces, eran expertos en la ley judía y se encargaban de tomar decisiones legales. Eran básicamente como los magistrados, no los magistrados, como los abogados más expertos y con más maestrías y con más especializaciones, ¿sí? Entonces, pues ya esos son los principales, aunque también habían otras figuras importantes como los sabios del Sanedrín, el Rosh HaMishar, es un nombre bastante difícil de pronunciar, el Rosh HaMishmar, que era como el líder de seguridad, el cronista encargado de llevar registros como los escribas en el Antiguo Egipto, y también habían, por supuesto, otros asesores y funcionarios. Entonces, también cabe destacar que el Sanedrín tenía autoridad en asuntos religiosos, sí, porque pues era el Consejo Judío Supremo, civiles y en algunos casos criminales dentro de la comunidad judía. Recordemos que la religión estaba bastante que la sociedad estaba bastante influenciada por la religión. Básicamente, lo que decía la religión eran las leyes. Entonces, y bueno, sin embargo, su poder se vio limitado durante el dominio romano y finalmente dejó de existir después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo.